En el quiz del día de hoy teníamos un problemilla que tenía una pequeña cascarilla. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Profe, ¿cuál vamos a hacer? Qué pena, es que bajé a recoger algo aquí en el primer piso y... Las esferas concéntricas que fue que me preguntó Luis Alberto. Listo, Mira, yo, listo. mira, yo una pregunta. Bueno, varias personas sacaron 5 en el quiz. Bueno, tampoco varias, algunas. Yo quiero hacer una pregunta. Bueno, Paula, usted sacó 5 en el quiz. ¿Usted entendió las respuestas o eso fue al pinochazo? No, profe, ya las entendí. Pues sí estuvo un poquito así complicado, o sea, de pensar y eso. Y pues la verdad no creí que me pueda sacar 5. Pero pues gracias a Dios. Yo no que usted entiende las cosas bien, entonces me alegra. Usted, Laura. No, profe, es así al final. O sea, la descarté y era la única que me daba por intuición, la señalé, pero en sí no la entendí completamente. Bueno, no hay problema, pero descartar por intuición, eso es un buen principio, ¿sí o no? Entonces, eso es una buena forma de comenzar, ¿sí o no? Que nosotros discutimos eso en clase, que había que saber descartar, esa es una. Ahora, otra cosa que yo noté en el quiz es que hay veces que ustedes responden preguntas, como por ejemplo le pasó a Milena, que Milena me colocó dos respuestas que son contradictorias. Las respuestas que ustedes marquen, revisen bien si las respuestas son contradictorias o no. Si son contradictorias, no las marquen. O sea, marquen, las respuestas no pueden ser contradictorias. Es decir, si a usted le preguntan, ¿el gato es negro o blanco? Y una respuesta le da, el gato es negro, la otra, el gato es blanco, y colocan las dos, pues realmente tienen que descartar una de las dos, porque son contradictorias. Entonces deben de revisar eso. Eh, Ahora, en ese problema de las esferas concéntricas, entonces básicamente, ¿qué teníamos? Teníamos una esfera. Esta esfera de acá era de radio, creo que R mayúscula. Y a nosotros nos decían que la parte superior de esta esfera, esta parte de acá, tenía carga más Q. Y que la parte inferior de esa esfera tenía carga menos Q. Por lo tanto, la carga neta de esa esfera, la carga neta es igual a 0, ¿cierto? Ahora, si usted colocaba otra esfera concéntrica con esa esfera, digamos, como esta era, digamos que la esfera S1, el flujo a través de S1 era 0. ¿Por qué era 0? Porque el flujo a través de S1, que era la integral doble sobre esa superficie cerrada, creo que esta superficie era de radio A, no me acuerdo, de E punto de A, que es igual a la carga neta encerrada sobre epsilon sub 0, pero la carga neta es 0, por lo tanto, invocando la ley de Gauss, eso es 0. Esa es una forma. La otra forma es que en la parte positiva, digamos que las líneas de campo salen. Bueno, creo que esto era Q medios acá, ¿cierto? Menos Q medios. Perdón. Segundo. Q medios y menos Q medios, En la parte positiva las líneas de campo salen. No entran, sino que salen. Y en la parte negativa entran, ¿cierto? O sea que las líneas que entran a la esfera por debajo son las mismas líneas que salen por arriba. Además, a pesar de tener carga, ¿por qué? Porque las que están entrando son debido a la carga negativa y las que están saliendo son debido a la carga positiva. Y como ambas cargas son iguales, producen las mismas líneas de campo, ¿cierto? Entonces, el flujo, digamos, a través de esa esfera, entonces ustedes ya saben cuánto era, ¿cierto? Ahora, había otra esfera por acá que tenía una carga de Q, ¿cierto? Que era creo que de radio R minúscula. Y otra esfera por afuera de esa esfera
que era de radio B. ¿Qué carga está encerrando la esfera de radio B? Está encerrando la carga más Q de la esfera de radio R minúscula, ¿cierto? Por lo tanto, el flujo a través de la esfera de radio B, que es S2, flujo a través de S2 es simplemente igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Esa era la respuesta, ¿cierto? Entonces, observen una cosa, que si ustedes aplican los conceptos que yo ya les he enseñado sobre la ley de Gauss acá, simplemente con determinar que la carga neta de esta esfera de acá es 0, ya con eso saben cuánto da el flujo a través de esta esfera. Y como esta esfera grande encierra a esta otra de radio inferior, que tiene carga más Q, pues esa sí tiene flujo, ¿cierto? Digamos que esa era la lógica, Luis Alberto. ¿Tiene alguna pregunta? No, profe. Bueno, la última partecita, la última de la esfera que queda, digamos, en el medio, no la grande ni tampoco la pequeña como tal, la que tiene el radio B, ¿es? ¿B o sí, B? O No, B es sea, la grande, R minúscula. a ver, hagamos ese dibujo, digamos, de una forma menos visajosa, pues. ¿Listo? No, o sea, yo lo que digo es la de B es Vean. la que queda cerrando a la Ella, pues, esta es minúscula. de radio R mayúscula. Sí, En la parte superior, la carga es positiva, sí. Q eh, medios. Y ajá, en la parte inferior, la carga es negativa, comedia, sí. menos Q medios. O sea que la carga neta de esa esfera es 0. Sí, Si usted encierra esa esfera, ¿sí o no? Si usted encierra esa esfera acá con otra esfera, ahora de radio A, el flujo a través de la esfera de radio A es 0, porque la carga encerrada por esa esfera de radio A es 0. ¿Sí o no? sí. Ahora, concéntrica con esa, hay otra esfera. Esta esfera tiene carga más Q. ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Que la esfera más grande, bueno, esta esfera de acá, amarilla, entonces tiene radio R minúscula. La esfera más grande que encierra a esa esfera con carga más Q, por lo tanto, sí va a tener flujo. Esta esfera más grande sí es de radio B, ¿cierto? Porque ¿qué carga está encerrando esa esfera blanca? Vea. Esta de acá no tiene carga. Esta de acá tampoco. ¿Sí o no? La que tiene carga es esta amarilla. Y tiene carga más Q. O sea que la única carga que encierra esa esfera de radio B es más Q. ¿Sí o no? Sí, profe, sí. O sea que el flujo a través de S2, que es la esfera de radio B, es igual a esa carga más Q sobre epsilon sub 0. O sea que si ustedes tenían, digamos que esto claro, y hubieran estudiado lo que yo les... Yo solo había pensado en tres. Esta vaina salía en par pasos, ¿sí o no? Pues yo tenía claro lo de las esferas cuando estaban con digamos, en cero de carga. Pero entonces, pues uno leyendo y leyendo eso, y ya el tiempo encima, yo que no supe ya ahí qué hacer. O sea, yo sabía que la que estaba dentro era en cero. Pero entonces, como habían más esferas, yo no, pues no Sí, di digamos que esa es tantas. la dificultad. O sea, Sí, esa es una dificultad. Esa era una dificultad y, y básicamente había que tener en cuenta cuánta carga había dentro.
Entonces, ¿cuál es la carga que hay adentro? Hay menos Q medios más Q medio, 0. Más Q, Q. Por eso da esto. Entonces, digamos que facilito la cosa. Ahora, estos problemas, los que nosotros planteamos el día de hoy, son problemas que requieren una lectura muy fina, porque yo estoy tratando de llevarlos a ustedes a un estadio cognitivo donde se comiencen a acostumbrar al uso de la competencia interpretativa, la competencia argumentativa, la competencia propositiva, que muchos de ustedes esas competencias las tienen muy perdidas y tenemos que recuperar esas competencias. Entonces tenemos que comenzar a ejercitar eso de alguna forma. ¿Listo? Entonces yo me estoy ahí esforzando para diseñar los quizzes para que una de las partes gruesas del quiz sea la interpretación. Entonces, Complicado es eso, porque entender uno el ejercicio y cómo plantear el problema. Porque pues ya uno que tenga el ejercicio ya claro, como planteado qué es lo que tiene que hacer, pues ya de ahí para adelante no es sino descartar y pero ver eso, Luis qué es lo que... Alberto, y muchachos, es muy importante, porque realmente, digamos que en la práctica de la ingeniería, eso es la ingeniería. La ingeniería es que alguien a usted, digamos, alguien que es ajeno, digamos que a su técnica, le plantea a usted una situación y usted tiene que trasladar esa situación, la tiene que traducir a un contexto en el que usted pueda resolver el problema, ¿sí o no? Entonces, típicamente las personas que tienen un problema no le van a dar el problema en los términos en los que usted los tiene que tener para que lo solucione. Se lo van a dar en los términos en el que ellos lo entienden. Usted lo que tiene que hacer es interpretar, digamos que ese contexto, y a partir de esa interpretación, entonces usted lo que debe de hacer es proponer una solución. Entonces, digamos que eso es una competencia que, digamos, al Ministerio de Educación Nacional dentro, digamos, el plan de desarrollo de los contenidos programáticos, le parece fundamental, a mí me parece muy importante. Es una cosa que ustedes deben de dominar, ¿cierto? Entonces, por eso le voy a hacer mucho énfasis a eso, porque veo que tienen dificultades en la competencia interpretativa. ¿Sí o no? Muchas dificultades. Y ese no debería ser el caso. Es que, No, profe, nosotros a veces nos acostumbramos es más que todo a mecanizar los ejercicios. pero eso no les ayuda para la práctica profesional. No, para nada. Pero igual sí, profe, es que aparte el punto de las esferas concéntricas, también usted lo sacaba por descarte. Concéntricas. Eso, profe. No concéntricas, sino concéntricas. ¿Listo? Las sacaba usted con descarte también graficándolas, pero yo no las, yo no las grafiqué igual a usted. No, pero con el tiempo ustedes adquieren esa competencia. Lo importante es que la adquieran con el tiempo. No tiene que ser ya. Tenemos tiempo, tenemos 8 semanas para adquirir esa competencia. Y después ustedes tienen las otras materias para que vayan desarrollando esa competencia. Es una competencia importante. Yo, por ejemplo, una de sus compañeras le envié un librito con el que se entrena uno para presentar unos exámenes de inglés cuando uno se va a ir a estudiar por fuera del país. Y ese librito tiene unos textos en donde le colocan a uno a leer un texto y miran a ver qué tan bien interpreta usted el texto. En todos los exámenes de calificación para becas, para entrar a una empresa, siempre van a mirar usted qué tan bien interpreta un contexto. Eso es fundamental. Profe, y qué pena que lo interrumpa. ¿Y usted no me puede enviar ese libro, por favor? Sí, yo se lo puedo enviar. Ahora que se Vale. acabe la clase, se lo envío. ¿Listo? Listo, gracias. Pues no sé hasta qué horas pueda estar porque es que no hay internet acá en la casa y estoy conectada con los datos. Entonces, pues, Ah, bueno, no hay problema, pero igual cuando usted pueda lo ve. listo, profe. Gracias. Entonces, esa parte interpretativa, yo le voy a hacer mucho énfasis en los quizzes. Y, por ejemplo, muchachos, a mí una de las cosas que me asombra, de verdad, es que, por ejemplo, nosotros en las universidades, por ejemplo, donde yo estudié,
la carga matemática y de ciencias básicas era terrible. Eran materias de ciencias básicas supremamente difíciles. Los parciales que me hacían a mí de electro eran absurdamente complicados, ¿cierto? Naturalmente uno ya sabía, porque a uno en la universidad los otros compañeros le decían, no, pilas que este profesor o esta materia, ¿cierto? Muy duro. Los de física 3, que es oscilaciones y ondas, durísimos también, ¿cierto? Cuando yo digamos que comencé a conocer mundo y estuve en Holanda, en una de las, si no la mejor universidad de ingeniería de toda Europa, una de las mejores y de las mejores del mundo, que se llama la Universidad Tecnológica de Delft. Allá tienen unas vainas que construyen los estudiantes de pregrado, ¿cierto? O sea, no estoy hablando de ingenieros profesionales, estudiantes de pregrado. Y en Europa son 6 semestres. Ahora, en 6 semestres uno no alcanza a ver casi nada, ¿sí o no? Entonces, pero ellos tienen una ventaja, es que tienen una formación escolar del bachillerato muy sólida. La formación es muy buena, ¿sí o no? Acá la formación en Colombia, el bachillerato casi que ni existe, pues, por no decir otra cosa. Entonces, pero yo me puse a revisar el pensum de las carreras de la Universidad Tecnológica de Delft y realmente no es la gran cosa. Por ejemplo, hay unos que no ven ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Hay algunos que solamente ven hasta cálculo integral. Lo que necesitan de cálculo multivariable, de ecuaciones diferenciales, se los enseñan en los cursos de ingeniería, como yo les estoy enseñando en este curso, cálculo multivariable, ¿cierto? De la misma forma. O sea que realmente el peso académico no es tanto. Entonces, eso me llamó la atención. ¿Por qué nosotros, los colombianos, no somos mejores ingenieros que los holandeses, que son los mejores ingenieros del mundo, por escándalo, pues, ¿sí o no? Entonces, si nosotros vemos más materias, tenemos más bases, que ecuaciones diferenciales, que cálculo multivariable, estadística 1, 2, 3 y hasta estadística 20. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros en la formación? Que no somos como un ingeniero holandés, que apenas en 6 semestres, y cuando está en 15 semestres, es capaz de hacer un carro desde cero. Construye el motor, el chasis, caracteriza el metal, lo calienta, lo funde, ¿cierto? Entonces, lo primero, obviamente, la infraestructura. Nosotros no tenemos esa infraestructura. A. B. Y esto es lo más importante. A ellos los preparan en los programas de pregrado para resolver problemas. Eso es fundamental. Los preparan para la resolución de problemas. Los problemas que yo les doy a ustedes como ingenieros no son los problemas que yo le daría a un físico, por ejemplo. Y yo tengo esa ventaja porque yo tengo formación en ingeniería, tanto en pregrado como en maestría. Y formación en física, pues en maestría y en doctorado. Entonces puedo diferenciar, digamos, las dos matices en torno a un ejercicio, digamos, que uno le plantea a un estudiante. O sea, la matiz del ingeniero y la matiz del físico son diferentes. Entonces, la matiz del ingeniero, yo como pienso para los ingenieros. Entonces, que ustedes interpreten y planteen la solución de un problema, que aprendan a resolver problemas. Y nosotros acá en Colombia, los ingenieros, para eso somos malísimos. No vamos a decir mentiras que el ingeniero de la mejor escuela. ¿Cuáles son las mejores escuelas de ingeniería del país? La Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad Industrial de ¿No es Santander. la Escuela de Ingeniería Luis Carlos Garavito, creo que sí? No, eso es pura propaganda. ¿Es buena? ¿Sí o no? O sea, es buena. ¿Cómo, profe? Es que se entrecortó, no lo entiendo. La escuela de ingeniería es buena, ¿sí o no? No es mala, es buena. Lo mismo, por ejemplo, la Pascual Bravo de Medellín, que pertenece a la Escuela de Ingeniería, es buena, pero no está, digamos, que entre las mejores escuelas de ingeniería, ¿sí o no? O sea, las mejores escuelas de ingeniería desde hace tiempo son la Nacional, la de Antioquia, la UIS, la Tecnológica de Pereira, la Surcolombiana de Neiva, la UPTC de Tunja, ¿cierto? Son esas universidades que tienen una vocación y los ingenieros de esas universidades tampoco sirven para resolver problemas. O sea, aprenden a resolver problemas trabajando, no en la universidad. Entonces, ¿qué es realmente lo que nos diferencia a nosotros? ¿Por qué si nosotros tenemos tantas materias en el pregrado y tantas matemáticas y números por allá y por allá? Entonces, ¿por qué nosotros no somos buenos solucionadores de problemas? Y los holandeses que tienen yo los invito a que ustedes revisen
por ejemplo, los planes de estudios de la Universidad Tecnológica de Delft, la Universidad Tecnológica de Eindhoven, la Universidad Tecnológica de Ámsterdam, ¿sí o no? Y que revisen realmente lo que ellos hacen. Es una vaina, una cosa de locos, pues, ¿cierto? Entonces, y los holandeses por necesidad se han convertido en los mejores ingenieros del mundo, porque ellos básicamente que viven sumergidos debajo del mar. Entonces han diseñado unas estructuras de ingeniería supremamente imponentes para poder soportar el peso del mar sobre el país. Por eso Holanda, que realmente no se llama Holanda, Holanda simplemente es una parte de ese país, se llama los Países Bajos, porque están bajo el mar, ¿cierto? Entonces, Profe, yo tengo una preguntita aquí saliendo del tema referente a lo de Holanda. Si es verdad que digamos que cuando, bueno, las personas ingresan a las universidades, hacen una prueba donde a usted le destacan, o sea, lo que estábamos hablando el día que usted nos hizo el martes, de lo de las inteligencias. no las inteligencias, no son las inteligencias, sino que son determinadas aptitudes, se llaman pruebas aptitudinales, pero no son las inteligencias. Son las aptitudes para, digamos, una determinada tarea. ¿Sí me entiende? ¿Qué aptitudes tiene usted, por ejemplo, para diseñar gráficamente? ¿Sí o no? ¿Qué aptitudes tiene usted para diseñar matemáticamente? ¿Qué aptitudes tiene usted para obtener información de un diagrama? Esas son aptitudes, no son inteligencia, sino aptitudes. Entonces le hacen un examen aptitudinal y para usted poder pasar a una determinada carrera tiene que tener determinadas aptitudes, no conocimientos, sino aptitudes que son distintas, ¿cierto? Usted puede no tener conocimientos, pero puede tener la aptitud, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, Luis Alberto, en el problema, de pronto no lo planteó bien del todo, pero tenía la aptitud para solucionar el problema, que era, digamos, la noción de que una esfera encerraba una carga. Eso son aptitudes, no son inteligencias múltiples. Y eso lo hacen muchos en esas universidades, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden mirar y hacer la pregunta, bueno, entonces, ¿qué me falta a mí? ¿Sí o no? ¿Por qué? Por ejemplo, yo como ingeniero químico colombiano, ¿yo por qué no puedo ser eh, eh, mm, un ingeniero químico como de la Universidad Maximilians Wilhelm de Múnich, ¿cierto? Que son, mejor dicho, pues, téngalo fino, ¿sí o no? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Si nosotros vemos más materias que ellos, porque entonces ellos eran mejores ingenieros que nosotros. ¿Qué pasa ahí? Y digamos que la vicisitud, esta es en la forma como nosotros leemos e interpretamos un problema. Entonces, yo le voy a hacer mucha fuerza en el curso a la parte interpretativa, muchísima fuerza. Entonces, los quizzes, chicos, van a ser básicamente de comprensión lectora. Entonces, les voy a hacer mucha fuerza a la comprensión lectora y que ustedes de ahí puedan obtener competencias que les permitan interpretar un problema, argumentar la interpretación y proponer una solución, ¿sí o no? Entonces, eso es lo importante, ¿cierto? Y en todas las ingenierías, tanto las ingenierías que son muy matemáticas, como la ingeniería de sistemas, la ingeniería industrial, ¿cierto? Como las ingenierías que son más de corte técnico, como la ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica, ¿cierto? Entonces, eh, mm, o las ingenierías que son más de desarrollo, como la ingeniería ambiental, la ingeniería de alimentos. Entonces, siempre es la interpretación del problema. Por eso, en los parciales, como ustedes pueden ver, se requiere, digamos, una pericia para interpretar el problema. Y así voy a seguir, digamos que el curso electromagnetismo CIO va a seguir, digamos que esa línea donde aprendamos a interpretar las cosas. Bueno, entonces ahora, en ese orden de ideas, vamos a hacer un problema que requiere una interpretación pericial, que es uno de los problemas que preguntó Milena, ¿cierto? Entonces, en Milce, yo le puse ese problema en Milce para que me reemplazara el parcial. Lo que pasa es que en Milce
lo sacó de un solucionario. Yo creo que de pronto piensan que uno no se da cuenta, pero como les digo, yo siempre me doy cuenta. Absolutamente siempre. ¿Sí o no? Y no lo sino que lo sacó tal cual. Yo tengo que, no hay problemas, tengo que hacer la salvedad. Después hablo con ustedes y les explico por qué no. ¿Por qué no? Porque si usted saca un problema de un solucionario y usted lo entiende, usted está entendiendo la interpretación de un tercero y está entendiendo la argumentación de un tercero. En la vida real, cuando usted le coloque en un problema, no va a tener un solucionario para que le ayude a interpretar el problema que usted tiene al frente de usted. Entonces, el solucionario, usted lo que está haciendo es que le está robando la posibilidad de que usted aprenda a interpretar un problema. Y eso es lo que no podemos permitir. Ahora, este problema, bueno, es un poquito, digamos que tiene su, coloquémoslo de esta manera, tiene como su encanto, pues, ¿cierto? Entonces vamos a leerlo y vamos a mirar qué podemos interpretar. Dice, Inés está colocando de corazón, yo no, venga Milena, usted tiene el problema ahí en español para yo no traducirlo. Para que lo lea. Pues yo lo tengo. Ah, bueno, Profe, yo Laura. lo tengo. Bueno, entonces Laura Valentina, me hace el favor. Listo. Inés está decorando la fiesta a su hermana. Ella cuelga 3 globos con hilos de seda portón de su casa, como se muestra en la figura 3. Para incluir efectos gravitacionales y de flotabilidad en cada globo, estos han de modelarse matemáticamente como una partícula de masa de 2.0 gramos con un centro a 50 centímetros del punto del soporte. Para mostrar los colores de los globos, Inés los rodea con su bufanda de lana para que permanezcan suspendidos con una distancia entre ellos. Así, los centros de los globos forman un triángulo equilátero de 30 centímetros de lado. ¿Cuál es la carga eléctrica común que comparten estos globos? Bueno, entonces, ¿qué hay que nosotros lo primero que tenemos Profe, que... Sí, Milena. qué pena por interrumpirlo, profe. ¿Cuál ejercicio vamos a hacer? Lo que pasa es que ahorita que se estaba hablando se me cayó el internet y empecé a entrar y a salir. Bueno, pero ya lo ¿Cuál recogió o ejercicio no. vamos a empezar a hacer? Recoja el internet primero y que no se vuelva a Ya, caer. profe, ya. Bueno, Bueno, vamos a hacer el ejercicio de Inés. El cuarto el de los experimento globos, del ¿sí? Midera. Sí, ese El sí. cuarto, Sí, Milena. el ejercicio de Inés, la que tiene los ojos al revés. Bueno, entonces, el ejercicio nos dice una cosa, esos globos forman un triángulo equilátero y están suspendidos de un punto. ¿Eso qué significa? Que el punto del que están suspendidos, digamos que no yace en el plano donde están las bombas que están formando un triángulo equilátero. Por lo tanto, si yo dibujo el diagrama de esta forma, entonces yo puedo decir que aquí tengo un globo, aquí tengo otro globo y aquí tengo otro globo. Como esto está en perspectiva, esas tres distancias son iguales. Ahora, yo podría hacer otra cosa, más bien hacer esto. Espera un momentico. Estos son los tres globos y obviamente están en el plano XY, porque esos tres globos están en el mismo plano donde yace el triángulo equilátero. Y esos globos penden de un punto común,
¿cierto? Por lo tanto, esa es la interpretación geométrica del problema. Eso es lo primero, uno tener la geometría de ese problema clara cristal, ¿sí o no? Entonces, una vez uno tiene la interpretación geométrica de ese problema clara cristal, digamos que ya lo otro no supone, digamos, mucha dificultad en un principio, ¿sí o no? Bueno, entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Entonces, básicamente, nosotros nos vemos abocados a separar ese problema en dos problemas. Un problema en el plano XY, que es este problema de acá, es el problema del triángulo equilátero. Y ese problema de ese triángulo equilátero, ustedes lo saben resolver supremamente bien. ¿Sí o no? Entonces, no se preocupen que yo les voy a terminar el ejercicio. Ustedes simplemente me explican el ejercicio como lo entienden. Y por favor, no le vayan a pasar el ejercicio a los compañeros. ¿Listo? Entonces, que cada compañero busque la solución del ejercicio como bien le parezca. Si me quiere volver a preguntar, que me pregunte. Si quiere ver el video, que lo vea. Pero que cada persona entonces busque, digamos, el camino que más le convenga para esto. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, profe. Entonces, Una pregunta. Ahí señor, cuando usted lo grafica, pues yo lo pensaba que solamente iba, digamos, en el eje Y, o sea, digamos que en el eje Y positivo, en 0 en Y y en el eje Y negativo, y pues colgaba de Z, por decirlo así, pero sí usted lo puede graficar como usted quiera. porque pues Usted lo yo, puede graficar como usted quiera porque ese sistema es invariante ante rotaciones. Usted lo puede rotar en el plano XY y le va a dar el mismo sistema físico. ¿Sí me va a entender? su, Ahora, o sea, Luis Alberto, ¿a qué me refiero yo? Yo lo dibujé acá, digamos que este es el eje X y este es el eje Y. sí, ¿Cierto? ajá, Usted ese mismo triángulo, usted lo podría haber dibujado acá, haber hecho como algo así. ¿Sí o no? Donde este es el eje Y negativo. Eso no importa. La respuesta le va a dar exactamente igual porque las distancias no cambian. ¿Sí me entiende? yo decía era como, pues yo lo pensaba solamente en dos planos como tal y no en los tres. No, no, no. Eso necesita tres planos. Perdón, o sea, necesita eje X, Y, Z. ¿Por qué? Porque del problema, usted puede ver de la ilustración que las tres bombas, usted puede ubicar esas tres bombas en un triángulo equilátero, ¿sí o no? Más sin embargo, el punto de apoyo de las bombas, usted podría decir que el punto de apoyo de las bombas, si es este, digamos, puede formar un plano con este punto, ¿sí o no? O puede formar un plano con este otro punto, más no puede formar un plano con los tres puntos. No puede. Que eso es lo que yo les traté de explicar cuando vimos el ejercicio de la carga eléctrica oscilante. En la carga eléctrica oscilante, las cargas que forman un plano, o es decir, cuando usted me hizo esa pregunta muy temprano en el curso, la segunda clase del curso me hizo esa pregunta, cuando estábamos viendo el repaso de vectores y cuando yo les expliqué los sistemas de coordenadas en tres dimensiones. Me la hizo usted y me la hizo Dulcey. Yo no me acuerdo si usted recuerda la respuesta que yo le di. Yo le dije, siempre y cuando todas las cargas o todos los puntos del problema se puedan ubicar en un mismo plano, sea oblicuo, sea lo que sea, este problema se puede solucionar con el plano XY. Pero si hay un punto, si hay tres cargas que forman un plano y otro punto que está arriba de ese plano, ya requiere tres dimensiones. Sí, pero, por ejemplo, a ver, yo puedo decir que yo formo el triángulo
lo puedo formar, digamos que la que está en el centro queda en el Z negativo, ¿sí? Y por ese mismo Z negativo, ella, en el mismo Z, digo, en el positivo estarían colgando las tres. Y, pues no sé, yo lo estaba pensando así porque, por ejemplo, digamos que son los tres globos, ¿no? El primero lo pongo en el Y negativo, en el eje Y negativo. Bueno, esperemos. Venga, yo hago lo que usted está diciendo. Regáleme un segundo. Ajá. A ver. Vamos a hacer otro plano. Hagamos otro plano. Hagamos el plano. Pero entonces solo con dos, No, en dos no. dimensiones. 3. Hagámoslo con 3, pero usted me va diciendo dónde es que usted coloca eso con 2 planos y vamos a mirar cómo queda esto. Ajá. Hágale y verá. Listo. Entonces, listo. ¿Dónde queda el punto de soporte? El punto de soporte usted lo pone en Z, ¿cierto? En Z positivo, sí, bien alto. Listo. Continúe. El que hizo es el soporte, ¿no? Sí. Sí, de donde cuelgan las bombas. Ajá, bueno, entonces, por ese mismo eje Z quedaría en el negativo, quedaría el globo que está en el centro de los tres, pues. Ok. Ahí. Ahora, en el Y positivo quedaría otro globo. Y en el Y negativo. Y en el Y positivo, ajá. O sea que usted simplemente El en negro. el plano ZY, usted podría hacer esto. O sea que lo que usted propone es hacer como algo así. Ajá. Porque se supone que el triángulo que forman son los globos. ¿Sí? Sí, pero le voy a explicar una cosa. Ajá. Escucho. Así como usted tiene esto, así tal cual como usted tiene esto, serían los globos más o menos así. Sería aquí la puerta, el portón. Este globo estaría acá y este globo estaría acá. Y este otro globo estaría acá. Todo es ahí, todo está en un mismo plano, ¿sí o no? Sí. Absolutamente está en un mismo plano. Esto tiene dos problemas. Primero que todo, que esto no es un triángulo equilátero, no puede ser geométricamente, ¿sí o no? Entonces, ese es el primer problema. El segundo problema es que para que haya un equilibrio, Inés dice que ella amarra con su bufanda los globos, ¿sí o no? De forma tal que estos tres globos están a la misma altura, porque todos están pendiendo a la misma distancia, tienen cuerdas de seda, ¿sí o no? Tienen cuerdas de seda de la misma longitud. Esta cuerda de seda ha de medir lo mismo que esta cuerda de seda y ha de medir lo mismo que esta cuerda de seda, ¿sí o no? Entonces, como usted ve en el dibujo, esos globos, pues un globo está colgando por acá, el otro globo está colgando por acá y el otro globo está colgando por acá. Así. Y sobre el centro de gravedad de ese triángulo, entonces, digamos que sobre el centro de gravedad del triángulo se forma una perpendicular que pasa por el punto de soporte. Para que estos tres globos cuelguen a la misma distancia, es necesario que esos tres globos formen un triángulo equilátero planar. Estos tres globos están en el mismo plano, ¿sí o no? Estos tres globos aquí están en el mismo plano. Sí. Y el punto de soporte no puede estar en el mismo plano. Porque si el punto de soporte estaría en el mismo plano, lo que realmente usted está dibujando es esto. Entonces, es como si los globos estuvieran flotando. Eso es Pero lo que usted está dibujando. Usted bueno, está dibujando un sistema de globos flotantes, ujú, no con globos colgantes. Si los globos cuelgan, Luis Alberto, sí. los globos cuelgan a un ángulo, están colgando a un ángulo con respecto a este punto de acá. Este globo de acá está colgando a este ángulo θ1, por ejemplo. Este globo de acá está colgándolo a un ángulo θ2. Y este globo de acá está colgando un ángulo θ3. Para que todo esto quede en un mismo plano, estos globos, ese plano
XY usted lo tendría que elevar a esta misma altura. Y si usted lo eleva a esta misma altura, para que esto quede como así, ¿sí o no? Que eso es exactamente, más o menos, digamos, lo que usted quisiera dibujar, ¿sí o no? Lo que pasa es que aquí sin Sí. perspectiva, ¿ves? Entonces, los globos no están colgando, están flotando a la misma altura del punto de pivote. Como el punto de pivote queda por fuera del plano donde yacen los tres globos, entonces eso requiere 3 dimensiones. Sí, sí, Se ya, tiene que ya mirar, entiendo. se tiene que mirar qué define el plano, quién define el plano, y tiene que mirar si los otros puntos quedan dentro de ese plano por fuera. Si todos los puntos de interés quedan dentro del plano, puedo utilizar el plano XY sin ningún problema. Créanme una cosa, si yo no necesito utilizar el plano XY, y si yo no necesito utilizar algo, yo no lo utilizo. Porque yo en este momento de mi vida soy más físico que cualquier cosa. Y los físicos evitamos a toda costa utilizar alguna vaina que no necesitamos. Que por ejemplo, integrales dobles para la ley de Gauss, que por complicar la cosa, no. Entonces no lo haga con integrales dobles a ver cómo resuelve el problema. La integral doble realmente es una herramienta para simplificar las cosas. No es una herramienta para complicar el problema. Esto tampoco. Entonces, así como plantea el problema Inés, bueno, Inés no, sino el libro, pues. Entonces, básicamente, como los globos están flotando no, están colgando de un punto, entonces, y digamos que el tercer globo está por acá. Básicamente que eso define es una pirámide, ¿sí o no? Desde cualquier perspectiva que usted lo quiera ver, eso no importa. Entonces, porque los tres globos, si los tres globos forman un triángulo equilátero, eso significa que esos tres globos definen un plano donde yace ese triángulo equilátero. Entonces, ahora, por simplicidad, lo vamos a dibujar como yo lo había dibujado en un principio. Entonces, yo había dicho que acá estaba un globo. Y acá había otro globo. Y acá había otro globo, ¿cierto? Que forman un triángulo equilátero. Y esos globos todos están colgando de un punto común que está a una distancia, digamos, z de su centro de gravedad, que es un problema que nosotros trabajamos en la asesoría de manera más que exhaustiva, porque le dedicamos 2 asesorías de problema. Y como nosotros ya sabemos, esos centros de gravedad o el centro de gravedad es equidista a los vértices de un triángulo equilátero, ¿cierto? También lo recontrademostramos. Entonces, ahora vamos a llamar a las cosas. Digamos que entonces acá nosotros tenemos 2 problemas geométricos, un problema en el plano y otro problema en el espacio. Entonces, digamos que esta es la cuerda de seda, que como son aislantes, entonces no transfieren carga. Ese es un triángulo equilátero y nos dice que ese triángulo equilátero los lados son de 30 centímetros, ¿cierto? Ahora, también nosotros sabemos, ¿qué más sabemos nosotros de ese triángulo equilátero? Nosotros de ese triángulo equilátero sabemos lo siguiente.
sabemos que este ángulo de acá es 30 grados y este ángulo de acá es 30 grados. Porque los tres triángulos de un triángulo, los tres ángulos de un triángulo equilátero son iguales y la distancia que hay del centro de gravedad al vértice es una bisectriz, ¿cierto? Que realmente corta el lado opuesto en 90 grados, ¿cierto? Eso es lo que son las bisectrices, sino Profe, que se creo intersectan en el centro de gravedad. Pregunta. ¿Quién me eso, preguntó? no es pregunta. Creo que no son 30 centímetros, sino 50 centímetros. Creo que no. Espera, yo reviso. A ver. No, vea lo que dice. Dale cuidado, Laura. Dice, los centros de los balones colgantes forman un triángulo equilátero con lados de 30 centímetros de largo. Lo que dice de 50 centímetros La es lo distancia del siguiente. soporte. Exactamente, es la distancia al soporte. Ah, ok, sí. Sí, perdón, Entonces, me equivoqué. no. Entonces, esa es la parte de interpretación, digamos, del problema, ¿cierto? Bueno, entonces, ahora simplemente vamos a extraer ese triángulo que está en el plano para no, digamos, que tener que trabajar con esto en 3 dimensiones, porque lo podemos separar en 2 problemas. Este triángulo de acá que está en el plano. Saquémoslo de ahí. Listo. Y coloquémoslo acá. Coloquemos los 3 baloncitos. Dibujemos las bisectrices que se intersectan en el centro de gravedad, ¿sí o no? Y entonces la distancia, esa distancia que hay de la bisectriz del centro de gravedad a los vértices donde están las bombas, coloquémosle es un nombre. Digamos que eso es X, pues, ¿cierto? Entonces sabemos que esto es 30 grados, que esto bisecta este lado, ¿cierto? O sea que este lado es 30 centímetros, pero por lo tanto este de acá es simplemente 15 centímetros. O sea que si nosotros tomamos ese triángulo rectángulo de ahí, podemos hallar X, ¿cierto? ¿Cuánto vale X? ¿Qué relaciona el adyacente y la hipotenusa? El coseno, ¿cierto? Entonces, coseno de 30 grados es igual a ¿quién? Es igual al adyacente, que es 15 centímetros, sobre X. O sea que X es igual a 15 centímetros sobre coseno de 30 grados. O sea que esto es igual a 15 centímetros. Coseno de 30 grados es la raíz de 3 sobre 2. O sea que esto simplemente es 30 centímetros sobre la raíz de 3. La raíz de 3 es 1.70 y qué. Me acuerdo. En todo caso, ¿quién nos ayuda a calcular eso, pues? 1.732050. 9 Son 1.732050, la raíz de 3, Ah, ¿verdad? sí, esa es la raíz de 3, exactamente. Entonces, pero X, ¿cuánto da X? Daría 17.3205. Entonces, X es igual a 17.3205. ¿Cierto?
Entonces, de este problema por el momento no necesitamos nada más. Después vamos a necesitar una cosa, que es esto. Hacer un diagrama de cuerpo libre de fuerzas eléctricas, como las tres tienen la misma carga, según el ejercicio. Entonces, esta esfera va a experimentar, este balón va a experimentar una fuerza en esta dirección debido a esta carga de acá. Esta y va a experimentar una fuerza en esta dirección debido a esta carga de acá. Lo que tenemos que hacer es sumar esas dos fuerzas y determinar la fuerza resultante, esta fuerza de acá, sobre esa esfera, pero eso lo vamos a hacer después. Ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a coger y vamos a hallar el ángulo teta al que están colgando las bombas para poder hallar la tensión. O sea, de acá, entonces tenemos que definir otro problema, que esta es la segunda parte de la interpretación de ese problema. Entonces, acá, esta bomba de acá está colgando de este punto, dice que a una distancia de 50 centímetros, ¿cierto? Y como nosotros escogimos el centro de gravedad de forma tal que coincide con el origen, por lo tanto, tenemos este problema de triángulo rectángulo. Y para poder determinar esa tensión, si esta es la bomba, por lo tanto, aquí va a haber una tensión, un vector tensión que sale de la bomba. ¿Sí o no? Necesitamos saber cuánto vale este ángulo de acá para determinar los componentes de la tensión. Y sabemos que esta distancia de aquí hasta acá es X, porque es la distancia que hay del vértice al centro de gravedad, que la acabamos de hallar, ¿cierto? Es así, entonces se define este otro problema. Teta, X y 50 centímetros. ¿Sí o no? Eso es claro para todo el mundo. Sí, profe. Sí, profe. Seno de teta, entonces es igual a quién? A X sobre 50, ¿cierto? Por lo tanto, seno de teta es igual a lo que había dicho Valentina, que era 17.3205 centímetros. Sobre 50 centímetros. ¿Cuánto da eso, por favor? Centímetro se va con centímetro. Profe, da 0.3464. O sea que teta es el arco cuyo seno es 0.3464. ¿Cuánto vale teta, por favor? 22.51. Bueno, yo lo había hecho. A mí no Sí, me dio él. 22,5. Y sí, yo lo hice, pues, seno menos 1 de 17.3205 sobre 50. Pero yo reviso a ver cuánto me da a mí. Valentina, ¿usted cuánto le dio? Pero, profe, Coseno de 30. ¿Cuánto es 30? 30 es pi sexto, ¿cierto? A mí me dio lo mismo que a Valentina, X. Ahora, si ese es el X, que es el opuesto a ese ángulo, entonces, a ver, a mí me da 20.2672. a mí también. A mí Y a mí también, también me da profe. lo mismo. Entonces, a ver, 17.3205 dividido 50 me dio 0.3464 y le saco el arcoseno
Sí, a eso. 20.26. Sería, creo que Me da fue Luis. 0.35, espera y verá. Entonces ese ángulo de ahí, como yo lo saco en radian, lo tengo que multiplicar por 180 dividido entre pi. Me da 20.26 grados. O sea que teta me da 20.26 grados. Los que le das da 20.23, 24, 25. Depende de los decimales que uno utilice. Ese es el ángulo. Yo lo tomé, es que daba la función en grad, no en dec, la calculadora. Bueno, en todo caso, nosotros ya sacamos eso de ahí, ¿cierto? Ahora, simplemente del diagrama, vamos a mirar a este dibujo de acá. Ponme mucho cuidado. Vamos a coger y vamos a mirar solo una esfera, porque es un problema de equilibrio. Vamos a mirar solo una esfera. Entonces vamos a considerar esta esferita de acá nomás. ¿Cuáles son las fuerzas actuando sobre esa esfera? La tensión. Esta va a ser entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces vamos a tener la tensión en esta dirección y la tensión obviamente en Z, ¿cierto? Esa dirección puede ser cualquier dirección. Y vamos a tener las fuerzas, esta fuerza y esta fuerza de acá. Entonces tenemos que hallar la resultante, ¿cierto? Entonces vamos a analizar, digamos, esa sola esfera. Entonces tenemos acá está la esfera. Esta longitud L vale 50 centímetros. Esta es la distancia X, ¿cierto? Ahora, aquí va a haber una fuerza resultante en esta dirección. Vamos a llamar esto FR. Va a haber acá, digamos que una tensión. A llamar por el momento, vamos a llamar la tensión en la tensión 1. Esta va a ser la tensión 2. La tensión 1 porque no es exactamente en la dirección X. Es en la dirección de la línea que une el vértice con el centro de gravedad. Ya vamos a ver eso. Y esta naturalmente es la masa por la gravedad. Para poder saber quién es ese FR, entonces volvemos al triángulo equilátero y hacemos una cosa. $30 grados acá, 30 grados acá. Como habíamos dicho, la fuerza debido a esta carga de acá va en esta dirección, ¿cierto? La fuerza debido a esta carga de acá va en esta dirección. ¿Sí o no? Si nosotros escogemos un eje de coordenadas acá, coloquemos un sistema arbitrario acá que se llama Y' y esto aquí es X', que es exactamente la dirección sobre la cual va dirigida la tensión, ¿cierto? Por lo tanto, esto de acá es 30 grados y esto de acá es 30 grados, ¿sí o no? Entonces de acá podemos sacar las componentes. Como las distancias son iguales porque eso es un triángulo equilátero, esto es 30 centímetros acá y esto es 30 centímetros acá. Digamos que esto es F1 y esto es F2 y esta va a ser acá F resultante. Entonces, F resultante es igual a F1 más F2. Y esto es igual a F1 en X' más F2 en X', ¿cierto? En Y más F1 en Y' más F2 en Y' en J. Vamos a ver quién es F1 en X', F2 en X'. Entonces, como según ese eje de coordenadas arbitrario que yo coloqué ahí,
Esta está en el segundo cuadrante y esta está en el tercero. Por lo tanto, el seno y el seno es positivo en el segundo cuadrante y el coseno es negativo. O sea que para F2, F2x' es igual a ¿quién? Igual a menos la magnitud de F2 por coseno de 30 grados. Y F2y' es igual a ¿quién? A la magnitud de F2 por el seno de 30 grados. F1x', como el coseno es negativo en el tercer cuadrante, esto es menos F2, perdón, menos F1. Coseno de 30 grados. Y F2, perdón, F1y', entonces es igual a menos la magnitud de F1 por el seno de 30 grados. Vamos a ver quién es la magnitud de F1 y la magnitud de F2. De acá, la magnitud de F1 es igual, coloquémoslo así, constante de Coulomb. Como las cargas han de ser iguales, esta es Q, esta es Q y esta es Q. Esto es Q al cuadrado sobre la distancia que lo separa, que es ¿quién? 30 centímetros al cuadrado. Pero esto tiene que estar en metros. ¿Cuánto es 30 centímetros en metros? 0.3 metros, ¿cierto? O sea, esto es 0.3 metros. ¿Quién es la magnitud de F2? También Q cuadrado, y como la distancia es la misma, sobre 0.3 metros. Al cuadrado, por lo tanto, la magnitud de F1 es igual a la magnitud de F2, igual a la magnitud de F, coloquémoslo así. Si lo colocamos de esta forma, entonces esto simplemente es la magnitud de F, esto es la magnitud de F, esto es la magnitud de F, y esto es la magnitud de F. Entonces, sumemos acá. F1x' es magnitud de F coseno de 30, y F2x' es magnitud de F coseno de 30, o menos más bien. O sea que esto da menos magnitud de F coseno de 30 grados menos magnitud de F coseno de 30 grados en I. Más, ¿quién es F1y? Menos magnitud de F seno de 30 grados. Menos magnitud de F seno de 30 grados. ¿Y quién es F2 en Y? Prima. Magnitud de F seno de 30. O sea, más la magnitud de F seno de 30 grados. En J. Esto es 0. Y por lo tanto esto queda como menos 2 magnitud de F coseno de 30 grados en I. ¿Cierto? Por lo tanto, esta fuerza resultante de acá queda en esta dirección X'. Y esa fuerza resultante de ahí es igual a menos 2 magnitud de F coseno de 30 grados. Por lo tanto, si hacemos ahora el diagrama, entonces este es teta, esta es la bombita de interés. Si esto va en la dirección X', por lo tanto, pues acá vamos a tener una tensión en esa dirección X', que es ¿quién? Digamos que esto es T1. Esta sí va en TZ, ¿cierto? Y si este es teta, este también es teta. ¿Sí o sí? Sí, sí. Sí, profe. Esta es la fuerza resultante que acabamos de hallar que va en dirección menos X'. Y esta es la masa por la gravedad. Entonces vamos a hacer, digamos, lo correspondiente. Entonces, si esta es la magnitud de la tensión y por lo tanto esta de acá también es T1, ¿cierto? De ese triangulito, TZ, T1,
y T, digamos tensión. Como esto de aquí es teta. De aquí sacamos que TZ es igual a la magnitud de la tensión coseno de teta. Y que T1 es igual a la magnitud de la tensión seno de teta. ¿Cierto? Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en X y en Y. Sumatoria de fuerzas en X', ¿cierto? Porque no estamos en X y en Y. Estamos en X', que es distinto porque definimos un sistema de coordenadas diferente. Entonces, ¿esto cómo da? Nos da T seno de teta menos FR magnitud igual a 0. Espera que yo la embarré acá con la notación. La suma de fuerzas en X', T seno de teta menos FR magnitud igual a 0. Sumatoria, bueno, saquemos de acá que T seno de teta es igual a FR. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y'. Entonces es igual a ¿quién? A T cos teta menos masa por gravedad, igual a 0. De acá, T cos teta es igual a masa por gravedad. Digamos que esta es la 1 y esta es la 2. Entonces dividimos 1 y 2. ¿Cierto? Entonces tenemos T seno de teta sobre T coseno de teta. Esto es igual a FR sobre masa por gravedad. Se va T con T y esto queda igual a tangente de teta, ¿cierto? ¿Esto qué significa? Que FR es igual a masa por gravedad por la tangente de teta. Pero ¿quién había dado teta? Teta nos había dado 20.26 grados, ¿cierto? O sea que esto es masa por gravedad por la tangente de 20.26 grados. Listo. Vamos, háganme un grande favor. ¿Cuánto vale eso? Ahí en el ejercicio les dan la masa y ustedes saben la gravedad. Creo que la masa es 2 gramos, ¿cierto? O sea que esto sería 2 por 10 a la menos 3 kilogramos, ¿cierto? Por 9.82 metros sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Por tangente de 20.26 grados. ¿Cuánto da eso? El que primero lo haga se gana un aplauso. Profe, ¿será que puede colocar la diapositiva en la pantalla, por favor? Sí, señora. Disculpe. Gracias. Profe, a mí me da 0.011. 0.011. Ujú. ¿Quién puede confirmar o Uy, profe, a mí me objetar? dio muy distinto. ¿Cuánto le dio a usted, Laura? Me dio 7.24 por 10 a la menos 3. Y a mí Por 10 a también la me menos dio tres. A mí así. también, profe, A mí me dio como también. la hora. A mí también. Bueno, entonces, pero un momentico, eso me parece como un poquito extraño. Ah, no, mentiras, no, puede que no sea tan extraño. Porque es que, a ver, eso es seda, espera un momentico. 50 centímetros. 50 centímetros son 0.5 metros. O sea que eso es del orden, eso debe ser, esa carga debe ser del orden, pero yo pienso una cosa. Eso debe estar entre 10 a la menos 7 y 10 a la menos, no, a la menos 5, no, entre 10 a la menos 7 y 10 a la menos 6. Espérate un momentico. Venga, yo hago ese cálculo, a ver, para confirmar o denegar. 2 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Por 9.82 por la tangente de, revisen en qué tienen las calculadoras, grados, radianes o qué. La tangente de 20.26 por pi dividido 180, ¿cierto? A mí me da Profe, qué 0. pena. ¿Cómo?
Me da 0.0072 a mí. Sí, profe, Sí, profe. coincido con mis compañeros. Ujú. Entonces, ¿a ustedes cuánto les dio por 10 a la menos 4? A mí me dio por 10 a la menos 3. 7.24 por 10 a la menos 3. Sí, Sí, a mí me dio confirmo. 7.2 por 10 a la menos 3. ¿Está bien? Sí, Sí, profe. profe. Yo también. Muy bien. Newtons, ¿sí o no? Y ahora nosotros sabemos cuánto es la magnitud de FR, porque la calculamos ahorita. Entonces, la magnitud de FR, entonces es ¿quién? 2 por la magnitud de F por el coseno de ¿quién? De 30 grados, ¿cierto? Entonces, esto es 2 por la constante de Coulomb por Q al cuadrado sobre 0.3 metros al cuadrado por el coseno de 30 grados, y esto es igual a 0.0072, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda que Q al cuadrado, si despejamos todo, entonces va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 0.0072 por 0.3, bueno, esto es newtons, esto es metros aquí al cuadrado, dividimos sobre 2, que multiplica la constante de Coulomb, que puede ser 8.898 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, ¿cierto? Metros al cuadrado se va con metros al cuadrado, newton se va con newtons, y esto queda Coulomb al cuadrado arriba porque la carga está al cuadrado. Entonces, a ver cuánto me va a dar a mí. Vayan haciendo ustedes ese cálculo, jovencitos. 0.0072 por... Ay, ¿qué pasa con el coseno de 30? No olvidó dividir por coseno de 30 grados, ¿cierto? Bueno, muy bien. 0.0072 por 0.3 por 0.3 está al cuadrado, dividido Profe, 2. ese es Q2, ¿verdad? ¿O cuál a 2? No, ¿cuál a 2? Porque nosotros no tenemos nada marcado como Q2. Ah, bueno, entonces sí, me dio 2.050 por 10 a la menos 7. Es posible que de eso. Pero yo miro a ver cuánto me da a mí. 2 por 8.898 por 10 a la 9 por coseno de pi sextos. Entonces, usted sacó la raíz, Laura. Sí, profe, es que yo de una vez hice solver. O sea, como quien dice, hizo trampa, pues. ¿Sí o no? No, pues eso ya es una herramienta muy fácil de utilizar, entonces, o Bueno, sea, me facilitó. a mí me da 2.05 por 10 a la menos 7. Ya Sí, con la eso fue lo raíz, que me ¿verdad, dio profe? con la raíz, sí. Coulomb. O sea que esto es, si multiplico por 10 y divido por 10, esto da 0.205 por 10 a la menos 6 Coulomb. O sea, 0.205 microcoulomb. O sea que es una carga característica, ¿cierto? Entonces, Profe, ¿lo dividió por qué? simplemente acá, Laura, para que me quede por 10 a la menos 6, entonces lo multiplico acá por 10, porque 10 a la menos 7 por 10 es 10 a la menos 6, ¿cierto? Y entonces acá lo divido por 10, o sea, lo multiplico y lo divido por 10. ¿Sí me entiendes? Ok. No entendí eso. Sí, pero lo hice, pero me volvió a dar a la menos 7. O sea, al multiplicarlo y al dividirlo, pues sería cancelar como los Sí, 10, ¿no?
Es decir, ¿cómo pasa usted de acá? ¿Cómo expresa esto en términos de 10 a la menos 6? Simplemente corre el punto hacia la Corrigiendo la izquierda coma. y le baja aquí a la menos 6, Ujú. ¿cierto? Sí. Entonces, pero desde el semestre pasado me 10 a acostumbré la a menos. multiplicar Sí, el micro. y a dividir por 10, porque había algunos estudiantes que mostraban, digamos que dificultades con esto. Y pues no tenía tiempo para poner a enseñar decimales, entonces por eso es que hacía eso. Pero es como Laura dice, simplemente usted corre la coma, un lugar hacia la izquierda y le baja uno acá, o le aumenta uno. Lo que pasa es que aumentar uno acá implica hacerlo menos negativo, ¿cierto? Y simplemente lo escribí así. Y esa la menos 6 es micro. Entonces queda así, micro. Bueno, preguntas de ese Profe, ejercicio. Sí. uno en el quiz, en el parcial, lo quisiera dejar así por 10 a la menos 7. ¿Estaría bien o es necesariamente pasarlo a microcolom? No, pues si en la pregunta, Laura, no le hace manifiesta la opción de que usted lo diga en microculón, entonces no le pueden rebajar porque usted lo deje como por 10 a la menos 7. Ah, bueno, profe, o sea, solo si lo indica. Sí, y si le rebajan, pelee ese punto, pelee lo duro. Bueno, profe. Entonces, ahora, si yo, por ejemplo, les digo que no les voy a decir, les digo, exprese la carga total en términos de microcoulomb o en términos de una unidad característica de carga eléctrica, simplemente para probar que ustedes saben cuáles son las unidades características de carga eléctrica, que las vimos en clase, milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb, ¿cierto? Entonces, ahí se lo tendría que hacer Laura, pero si no le dicen eso, yo no se lo voy a pedir de esa forma. ¿Sí me entiende? Sí, profe, claro. Ahora, pero ustedes saben, digamos que pasar en notación científica, saben pasar de un número a otro. ¿Eso lo tienen claro o no? Sí, profe. Bueno, de mi parte sí. Bueno, si no, simplemente pregúntenme en clase, porque eso es, digamos que aunque Laura Valentina con el Solver lo hace todo, pero también es importante pues saber cómo hacen las cosas, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué tal ese ejercicio? Bacano ejercicio, ¿sí o no? Elegante. Va a tener una Tiene parte, bastante análisis. sí, exactamente, es un ejercicio de mucha interpretación. A mí ese ejercicio me salió en el primer parcial de Electro. Sí, es un ejercicio clásico muy antiguo. Entonces, y tiene muchísimo análisis, muchísimo. Vean ustedes, chicos, que en términos de la interpretación del ejercicio, tenían que dividir el ejercicio geométricamente en dos partes y después tenían que hacer el diagrama de cuerpo libre, pero en una dirección arbitraria, ¿sí o no? Entonces, digamos que ese es uno de los chistes del ejercicio, ¿cierto? Entonces, Profe, ¿puedo hacer un comentario? ¿cómo? ¿Puedo hacer un comentario? Claro que sí. Profe, lo que pasa es que usted hace los ejercicios muy fácil y a la hora de que, pues, independientemente, yo me siento a hacer el ejercicio y digo, pero ¿por dónde empiezo? ¿Dónde ubico mis puntos? ¿Dónde ubico mi eje? ¿Sí? Entonces, no sé por qué pasa que, bueno, usted hizo este ejercicio y yo decía, pero 3 globos, o sea, y como el ejercicio no es tan común, es más como a la vida real, no como el anillo o lo otro. Entonces ese era mi comentario, que usted hace ver las cosas muy fáciles y a la hora de uno sentarse a hacerlas. Sí, pero de todas formas, Laura, yo creo que eso tiene que ver con que a lo largo de la carrera, ustedes no han adquirido el hábito de interpretar y resolver problemas. ¿Sí me entiende?
Sí, profe, yo lo entiendo. Y eso es importante, o sea, no es importante resolver una integral o diagonalizar una matriz, porque eso, como usted dice, como usted tiene toda la razón en eso lo hace el solver, ¿sí o no? Sí, pues uno encuentra la facilidad de las cosas, entonces. O sea, usted tiene su herramienta, que es la calculadora, que lo hace todo. O un computador de hoy en día le diagonaliza a usted una Sí, matriz. Que usted necesita los autovalores de una matriz. Tiene ahí el computador, ¿sí o no? Pero para usted poder saber, y eso es lo que yo quisiera que ustedes más o menos comprendieran, para usted poder saber qué le introduce a la calculadora, tiene que plantear el problema. Y ahí es donde llevo la dificultad. En el planteamiento que ustedes le dan al problema. Ahí está la dificultad. Si no saben plantear el problema, está muy complicada. ¿Sí me entienden? Entonces, yo por eso, digamos, que le haría hincapié al planteamiento del problema. Ahora, el otro problema que preguntó Milena, que de hecho Milena ya se fue, ¿cierto? Entonces, Milena escribió ahorita que no tenía internet y lo ahí mismo. se acabó. Se Profe, volvió a ¿me escucha? Es que no. ¿Me escucha bien? perfectamente. ¿Sí? Lo Mejor escucho que bien. cuando estamos en clase. No, y profe, desde que inició la asesoría he estado saliendo y entrando, saliendo y entrando. Me tocó reiniciar el router. Claro que digamos que esto queda grabado, ¿cierto? Entonces, pero, pero de todas formas, eh, ahí ya el ejercicio que usted solicitó, Milena, lo solucionamos, ¿cierto? Falta el segundo, Sí. ese es supremamente sencillo, ¿cierto? Es supremamente sencillo, ya lo voy a hacer para que usted lo tenga, que es lo que usted, digamos, había solicitado. Voy a compartir pantalla aquí un momentico. Yo también, así como Valentina, tengo mis herramientas, ¿sí o no? MATLAB, Python. Pues he visto que usted utiliza mucho MATLAB. Mucho. Entonces, pero cuando usted llega a algún punto, o sea, usted llega a algún punto, Valentina, y la calculadora no le va a plantear el problema. O sea, usted a la calculadora le tiene que entregar el problema planteado, ¿sí o no? Sí, exacto. Entonces, esa es la habilidad que tenemos que, digamos, por ejemplo, si una persona me presenta a mí un parcial y no me llega la respuesta, pero me plantea bien el problema, hasta considero de colocarle el problema bueno, así no llegue la respuesta. Porque con que sepa plantear el problema, yo quedo contento. Porque es que esa es una habilidad que yo he visto que en ustedes está muy perdida. Y eso lo vamos a tener que solucionar en las 8 semanas que quedan, de alguna forma. Por ejemplo, vea, Valentina, estas vainas, así como su calculadora, como usted dice que su solver lo hace todo, yo no sé qué hará el solver que usted tiene en la calculadora. Entonces, Sí, sí, sí. entonces, me imagino que si uno le pregunta a su solver cuál es el nombre de la sobrina de la tía de Donald Trump, le dirá también, ¿cierto? MATLAB no me hace eso a mí. Entonces, no es una herramienta. Mi calculadora sí hace eso. Entonces, tampoco es tan poderoso mi MATLAB, pero usted plantea el problema y vea. Entonces, ahí le dice, listo, tengo esta matriz. Tengo 1, 2, 3, 4.2 menos 5.1, 7.2, 7.4 menos 8.3 menos 1. Tengo esa matriz. Y yo le digo a MATLAB, diagonalícenme esa matriz y denme los autovalores y los autovectores. ¿Cierto? Vean. Autovalores de la matriz en esta matriz de que es diagonal. Ahí están los autovalores. Y los autovectores están en esta otra matriz. 3 autovectores, cada uno en columnas. ¿Cierto? Entonces, pero usted tiene que llegar al problema de forma tal que usted obtenga la matriz. Si usted no obtiene la matriz, pues MATLAB no le va a resolver el problema. ¿Sí o no? Entonces hay que aprender a interpretarlo y a formularlo.
Entonces, los problemitas que yo les estoy dejando, chicos, para la bitácora es para que aprendan eso, ¿cierto? Para que se entrenen para el parcial, pero obviamente el objetivo es que ustedes aprendan a interpretar y a proponer soluciones de problemas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si a alguno le da mal en un parcial, una persona de industrial, de mecánica, de eléctrica, una forma en la que yo le subsanaría un parcial, por ejemplo, si no ha hecho la bitácora, se lo subsano, le doy, vea, tengo este problema que tiene que ver con su disciplina, con ingeniería industrial. Por ejemplo, le doy un problema de oferta y demanda de energía. No lo solucione, no lo solucione, interpréteme el problema y plantéeme una metodología. Listo, ya con eso yo tengo. Esta persona tiene clara la parte interpretativa, argumentativa y propositiva. No necesito más. Entonces, más o menos digamos que esa es la lógica con la que yo estoy trabajando esos problemas, que ustedes aprendan a interpretar. Ahora, el último problema que propuso Milena es venga, una cosa, es que yo no sé dónde me quedó esa hoja. Milena, ¿usted tiene problema por ahí? Que yo lo tengo en inglés, lo leo ¿Aló, en inglés. profe? Pues, profe, se me está cayendo, o sea, no sé qué está pasando ahorita, pero se me está cayendo demasiado el internet. Yo salgo y entro, salgo y entro. Bueno, Milena, no hay Y problema. pues Entonces, intenté por datos, pero no. no, debe ser que hay problema con el internet. ¿Dónde es que usted vive en Pamplona, Milena? Parece que sí vive en Pamplona, ¿cierto? No, ¿Pedí? profe, en Pamplona no se cae el internet tanto. ¿Cómo, Laura? No, acá en Pamplona casi no se cae el internet. No, ahí no se Le cae, mantiene en apoyo. el piso. Ay, profe, Y cuando uno mantiene en el piso, no se cae. Ese es su estado natural. no, profe. Bueno, yo no sé, lo que pasa es que cuando yo vivía en Pamplona, vivía como en un pequeño hotel con mi esposa y qué berraco tan malo. O sea, puede que solo sea en ese hotel, ¿cierto? Ah, no, si es Movistar, todo el tiempo vive en el suelo. Entonces, de pronto otros No, internet. pues, profe, lo que pasa es que yo vivo por el... ¿Cómo? ¿Por dónde vive usted, Milena? Profe, yo vivo por el Escorial, entonces Por allá no llega ni la luz. Ay, no diga eso, no se han ¿Eso pasado. dónde queda? Somos Venga, vecinas, mi. Profe, lo venga. que pasa, o sea, yo vivo por el Escorial y acá eso no llega a Movistar, sino pues es que ahorita hay uno de internet y se llama Mi Red Pamplona, pero ahorita que me está fallando porque nunca se me había, o sea, nunca así de que entro y salgo, o sea, se está limitando, no sé por qué. Pues igual el video, Milena, queda ahí para que usted lo revise cuando tenga pues disponibilidad, ¿cierto? Ay, profe, se lo agradecería, profe, si usted lo no sé, subirlo mañana, para mañana Bueno, ponerme en eso, porque la verdad, ustedes sinceramente, saben. profe, qué pena, porque yo fui la que dije la asesoría y no estuve en pocas palabras. No, pero pues le sirvió a otras personas también, inclusive hay personas del grupo C, ¿cierto? Como pues Laura, Valentina, ¿cierto? Entonces, Creo y que soy Andrea, la única, ¿o no? no, Andrea también. Ah, ok. Entonces le sirvió a otras personas también, Milena, pero pues no hay problema. O sea, si fuera usted la única y se le cae el internet, yo sigo grabando el video y después lo ve. No hay problema. Desde que haya una persona que necesite asesoría, yo la doy. Entonces, pero no me preocupe. Bueno, ese otro problema que nos falta. Venga, Laura Contreras, ¿dónde queda el Escorial? Profe, no es que Profe, no sé qué tanto conoce Pamplona. ¿Conoce la plazuela? Pues la plazuela es como el parque, ¿o qué? el seminario, profe, No, no con o la en un feria. seminario, o en un Nazaret. Pues eso queda cerca de la universidad, o eso queda lejos. No, al Ay, otro no sé. extremo. Profe, eso queda al otro extremo de la universidad. ¿Por el batallón o qué?
No, por la parte de No. encima del batallón. Por la parte que Laura. Por la parte de encima del batallón, por la parte de atrás del batallón. Cerquita de las tres cruces. Bueno, listo. Entonces, por Casi, allá pero como para no. arriba, como por los lados de los tanques, ¿o qué? No, No, tampoco. o sea, Más profe, arriba, los Por la profesor. tanques es como montaña si que queda fuese, detrás. Eso queda lejos. o sea, Eso es pues, para la espere, montaña. profe, la universidad está en el norte o en el Uy. sur. O sea, a ver, antes de llegar el batallón, o un poquito despuesito, hay como una metidita a mano izquierda y uno sube una loma. Sí, profe. Por ahí usted sube, después llega a Gases del Oriente y coge a mano derecha y vuelve a coger una rampita. Ese es el historial. Venga, Milena, ¿y usted cómo iba, Uy, usted sí, cómo se iba para la bien. universidad en helicóptero o qué? No, profe, porque si acá pasa la buseta, entonces, pues pasan todo al frente de mi casa y Pero, la universidad, la buseta pasa directamente, la que pasa por la universidad, la del letrero azul. pero eso siempre queda lejos, ¿cierto? Sí, queda bastante Pues todo el lejos. mundo dice que es lejos, pero pues a mí no me parece, es que, o sea, no sé, yo cuento como 5 o 6 cuadras bajando. O sea, a mí no me Ah, parece lejos, se ve lejos, pero a mí no me parece lejos porque todo el mundo dice que yo vivo en la loma. pues yo digo, por ejemplo, comparado pues como para uno irse a pie pues para la Universidad de Pamplona, ¿sí me entiende? Ah, no, profe, de allá a la universidad hay como 40 minutos. Sí, es que yo vivía por los tanques también, por allá quedaba el hotel, por los tanques. Y a veces nosotros, por ejemplo, mi esposa y yo intentamos irnos a pie para la universidad, pero mejor dicho, yo llegaba con los ojos chiquitos como los de un japonés. Uy, no, profe, muy duro. No, no, Uy, no, profe, o terrible. sea que usted viviera por los tanques. Pues no, no por los tanques arriba, arriba no, pero en la vía los tanques. Sí, por eso, ahí en la Y donde están esos condominios, los apartamentos. Sí, por ahí, En el exactamente. hostal, ¿no es en el hostal del En italiano o Los algo así? Pinos. Los Pinos. ¿Usted conoce los Pinos, Laura? Queda cerquita el patinódromo, profe. Usted pasa esa curva y ahí queda el patinódromo. Ah, por eso los conoce. Ah, ya. No, 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 pero digamos que sí, nosotros vivíamos ahí en Los Pinos y no había internet nunca. Qué horror internet tan malo. Entonces a veces me tocaba con datos. Yo gastaba mucho datos, pero pues hubo como una semana donde no hubo internet a ninguna hora. Entonces yo dando clase todos los días con datos. No, simplemente yo preguntaba a ver si Milena vivía en Pamplona para yo más o menos saber. Ah, bueno, entonces yo pensaba, Laura, Fabiana, que en Pamplona había internet malo en todos lados, entonces me disculpa. No, profe, tranquilo. Es que suele suceder. Normalmente en Pamplona los internets que más fallan son Claro y Movistar, que se supone deben Pues ser las redes como horrible, más esos internet estables. son horribles. No, de hecho, no. Como esos, es que el internet de Claro y Movistar, digamos, no sé, yo no sé en Pamplona, pero en muchas partes del país no tiene tecnología HFC. Y lo que hace un internet estable es esa tecnología HFC, que es un híbrido de ¿La fibra coaxial. óptica? No, es híbrido, coaxial y fibra, HFC. Es Hybrid Fiber Coaxial, ¿cierto? Entonces es un híbrido de esos dos. Eso es muy bueno. Ay, profe, pero aquí hasta ahora está llegando el internet de fibra óptica, la tiene TV Norte, pero a mí me parece que es malo. Y es posible que sea malo, muy posible porque apenas está llegando. Pero pues igual se les cae el internet, ahí tienen el video sin ningún problema, chicos. ¿Listo? Entonces, Ay, ese gracias, de segundo, verdad, muchísimas gracias, profe. no, Este no que hay vamos a problema. hacer, ¿cuál es? Ese es el que vamos a hacer, ese es el que es el campo eléctrico, que aquí hay como una esfera colgando. Yo no, ese no fue el que usted pidió también, yo le dije que el de la tensión. Sí, sí, profe, sí. Acá hay una esfera ¿Sería el colgando. tercero del primer taller? Sí, creo que sí, Laura, es que no me acuerdo el orden. Sí, profe, ya me busqué, sí es. Entonces, y esta esfera está sometida a un campo eléctrico.
uniforme en esta dirección. ¿Cierto? Este es E. Este problema es extremadamente sencillo. O sea, yo creo que ni siquiera hay que interpretarlo, pues prácticamente que está hecho desde el principio. El enunciado nos dice a nosotros que E es igual a en I más B en J. Esas son las componentes del campo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esa esfera está sometida a unas fuerzas que tienen que ver con esto. Entonces, ¿cuál es la fuerza? Recuerden que el campo eléctrico es igual a la fuerza por la unidad de carga, que sería la carga pues de esa esfera, ¿cierto? O sea que la fuerza es simplemente igual a la carga por el campo eléctrico. Por lo tanto, la fuerza a la que se ve sometida esa esfera igual al campo eléctrico es Q por A en I más Q por B en J. Si yo hago diagrama de cuerpo libre sobre esa esfera, por lo tanto, entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí va a haber una fuerza en esta dirección, que es la fuerza eléctrica debido a ese campo eléctrico, ¿cierto? Aquí va a haber la tensión en X. Esta es la tensión en Y. Esta es la masa por la gravedad. Y también va a haber otra fuerza en dirección Y, que es esta de acá, ¿cierto? Esta es la fuerza eléctrica en Y y esta es la fuerza eléctrica en X. O sea que con relación a los otros diagramas de cuerpo libre que hicimos en clase del péndulo, esta tiene una fuerza adicional en dirección Y. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, nosotros dimos la suma sobre X de f de X es simplemente igual a T seno de teta, porque si este ángulo, digamos este ángulo de acá es teta, ¿cierto? Por lo tanto, esto de aquí es teta y esto de aquí es entonces tensión en X, ¿cierto? Entonces, T seno de teta menos la fuerza eléctrica en X igual a 0, ¿cierto? Entonces, más o menos ahí nosotros nos vamos haciendo una idea de cómo es la cosa. Entonces, de acá, entonces T seno de teta es igual a ¿quién? ¿Cuál es la fuerza en X? Es Q por A, ¿cierto? Acá esto es igual a Q por A, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a mirar la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y. Entonces es igual a T cos teta, que es la tensión en Y, más la fuerza en Y debido al campo eléctrico, ¿sí o no? Menos la masa por la gravedad, igual a 0, ¿cierto? Bueno, entonces, de acá podemos despejar la tensión. La tensión, por lo tanto, es Q por A sobre seno de teta. La podemos reemplazar acá. Entonces queda la tensión que es Q por A sobre seno de teta por el coseno de teta más Fy. ¿Quién es Fy? Sería Q por B menos masa por la gravedad igual a 0. ¿Cierto? Entonces, así como nosotros tenemos estas cosas acá, nosotros ya tenemos una ecuación para despejar la carga. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos? El coseno sobre seno es cotangente por Q por A, ¿cierto? Entonces tenemos cotangente de teta, lo multiplica Q por A más Q por B igual a la masa por la gravedad. De acá, entonces factorizamos Q. Esto es A cotangente de teta más B igual a masa por la gravedad. Así la carga es igual a la masa por la gravedad sobre A cotangente de teta más B. ¿Cierto? Ahora, esa es la carga. La tensión la podemos hallar de acá. La tensión es simplemente ¿quién? La carga por A sobre seno de teta. Entonces, digamos así, tensión es igual a carga por A sobre seno de teta. Pero ya hallamos la carga. ¿Cuánto nos dio la carga? Nos dio masa por gravedad sobre A cotangente de teta más B. Y esto lo multiplica ¿quién? Esto es por A sobre seno de teta.
O sea que esto es masa por gravedad por A sobre A. ¿Quién es cotangente? Es coseno de teta sobre seno de teta. Más B, todo esto por seno de teta. Este seno se va con este seno, o sea que esto queda masa por gravedad sobre A coseno de teta más B seno de teta. Entonces tenemos las dos ecuaciones. Carga, masa por gravedad sobre A cotangente de teta más B. Tensión, masa por gravedad por A sobre A coseno de teta más B seno de teta. Problema c'est fini, como dicen los franceses. ¿Sí o no? Problema solucionado. Señora. ¿Podría colocar la diapositiva, por favor? Un momento. Sí. Esta. La anterior. Esa, por favor. Profe, una pregunta. ¿Este es el ejercicio, verdad? Es que no sé, Laura Valentín, después yo reviso. Es que yo tengo esos talleres. ¿Es la de considerar una pared circular? Fue la que le preguntó Milena. Lo que pasa es que los talleres, yo los tengo, como yo tengo dos cursos de electromagnetismo diferentes, me refiero no de la Universidad de Pamplona, sino dos cursos de dos universidades diferentes. O sea, no los estoy dando los dos al mismo tiempo este semestre, pero tengo preparados pues dos cursos diferentes, ¿sí me entiendes? Entonces, Profe, ya la puede cambiar, gracias. tengo, bueno, Laura, espera un momentico, tengo como una confusión en ese taller, espera un momentico, Laura, yo miro. ¿Dónde fue que yo? Porque es que, pues, creo el que de el las que infinitas de preguntó. carga. Espérate un momentico. Este ejercicio es el 3 del primer taller que envió. Listo, entonces ya encontré el taller, un segundo. Sí, eso es lo que hay que demostrar. Demuestre que la carga de la esfera Q y la tensión de la cuerda T vienen dadas por, eso ya lo demostramos. ¿O a qué se refería usted, Valentín? Ok, ese es el tercero. Sino Y que es el pensé tercero. que. Me parece que mire bien la figura. El tercero dice que es la figura 2. Como esas figuras quedaron tan desordenadas, la figura 2 quedó en la página 3. Sí, sí, espero, profe, estoy mirando acá. Ok. La Entonces ahí, figura 1 dice diagrama, preguntados. Ok. Sino que yo pensé que el ejercicio que había preguntado Camila era el segundo. Entonces ahí le iba a preguntar. Es que hay varios con la misma nombre de figura. Dice que figura 2 del ejercicio, digamos que del ejercicio 2, el del sí, globo. digamos que Dice, eso lo lamento. Sí, es que las figuras están como, no sé, no van debajo sí, de cada está, ejercicio. Corridas. Sí, están eso, Sí, están sí. corridas. en Yo Sí, ejercicio también lo me acabo de 2. confundí echarla. con eso. Sí, lo que pasa es que, vea, les explico una cosa, chicos. Es otro nivel de interpretación. No. Eso es culpa mía. Eso es culpa mía. Eso no tiene que ver con la interpretación. Uno no puede interpretar algo basándose en la incompetencia del profesor. Pero yo también le voy a echar la culpa a otra cosa. Lo que pasa es que yo utilizo este programa, ¿sí o no? Este de acá, para yo hacer, digamos que los talleres y todo eso. Entonces resulta que, por ejemplo, entonces yo aquí escribo las cosas, usted puede escribir las ecuaciones, le salen muy bien y todo eso. Resulta que yo utilizo un paquete para las gráficas. Es este paquete de acá que se llama Float. Ese paquete en este tipo de documento, como que no corre muy bien. Tiene problemas con las figuras y un poco de cosas, porque ese paquete lo que hace es que le coloca a uno la figura donde uno le diga que se la ponga. Ahora, si ustedes gustan, mañana me siento a corregir eso y les pongo una pregunta por página para que quede más fácil de mirar. ¿Quieren que haga eso?
No, profe, igual ahí No, profe, ahí No, sí, profe, profe, ahí se tranquilo. entiende. Ahí se entiende, sí. ahí se entiende. Bueno, entonces, sí, sino que es que esta vaina, una locura. Entonces, por ejemplo, el taller que les entregué la semana pasada, digamos que lo compilo acá, ¿cierto? La va a compilar. Y aquí le va apareciendo lo que uno va cambiando. Digamos que esto es bueno por no digitar ecuaciones, escribir artículos, ¿cierto? Entonces, es una herramienta muy buena que de pronto algunos de ustedes que están en 29º semestre la conocerán, ¿cierto? Nosotros Entonces, hasta ahora empezando con Python y no sabemos ni cómo utilizarlo. yo les voy a enseñar Python. Lo que pasa es que no todavía, pero les voy a enseñar a graficar vectores en Python. Después les enseño bien. Les voy a hacer un video para que lo instalen. Les voy a hacer un video para que conozcan la distribución Anaconda, para que aprendan a hacer cuadernos de Python, ¿cierto? Todas esas cosas son muy útiles. El cuaderno de Python es una locura, una vaina supremamente útil. Entonces, bueno, lo último yo les quería mencionar sobre ese problema es que ese problema requiere inicialmente, ¿cuál es yo creo que el reto? Entonces, el reto interpretativo del problema. Es que, uy, este dibujo quedó espantoso, Dios mío bendito, vaina algo tan terrible. Para que hagamos un dibujo mejor. Much better. Venga, deberíamos ensayar algún día a hacer una clase en inglés, ¿sí o no? Uy, profe, eso sí es muy Pero de otro nivel. ¿Cómo, Laura? Ese es otro nivel. Eso es otro nivel. pura uno habla español y a las puras ahí. Y mal. Con los de maestría ensayé hoy como 5 Pero minutos. sería chévere, Hoy pero ensayé con sería los de chévere maestría 5 escucharlo minutos. hablar inglés. Hoy ensayé con los de maestría 5 minutos y cada vez que ponen a llorar. Yo dije, listo, basta, cambiemos de idioma. Let's Les switch habló to en sueco. Spanish. Let's switch back to Spanish. Entonces, a ver, entonces este problema requería que ustedes vieran que aquí había un campo eléctrico. Y como la carga es positiva, entonces el campo eléctrico es paralelo a la fuerza. Por lo tanto, si yo desplazo el campo eléctrico hacia el eje de la carga, me quedaba como algo así. Y ese campo eléctrico estaba ejerciendo una fuerza o producía una fuerza en esta dirección que llamamos Fx, que es la componente X del campo por la carga, y esta fuerza que era la componente en Y del campo por la carga. Esta obviamente era la tensión en X, esta era la masa por la gravedad y acá mismo estaba la tensión en Y. Eso era todo. Y ya con eso salía ese ejercicio. Yo ese ejercicio lo puse una vez en un parcial, nadie lo pudo hacer. Qué vaina tan sencilla. Era pues ahí como el ejercicio que le puse al grupo C, el segundo ejercicio con la serie de Taylor. Ese era un ejercicio para que lo hicieran en 2 minutos y tuvieran ahí unos puntos garantizados. Tampoco lo hicieron y los que lo hicieron lo copiaron de un video y lo copiaron mal copiado. Entonces, digamos que esa no es la idea enteramente de las cosas. Bueno, pues podemos. ¿Hay alguna otra pregunta o paramos la grabación? Profe, yo sí tengo una pregunta, pero es para el ejercicio 2. Señora. Valentina, I'm listening. Pues, cuando dice que, nota, ese problema se debe resolver usando un enfoque de densidades lineales de carga eléctrica. ¿Solamente por esa parte se podría resolver? Solamente por esa parte, sí. Lo que pasa es que vea,
¿Usted para qué utiliza la densidad de carga? Lineal, superficial, volumétrica. Básicamente, pues usted puede expresar el diferencial de carga que aparece en la parte de la fuerza. Entonces usted dice, vea, lambda es igual a dq sobre dx. De acá dq, entonces le queda como lambda por dx. Sigma es igual a dq sobre diferencial de área. Entonces dq le queda igual a como a sigma por diferencial de área. Y ρ es igual a dq sobre dB. Entonces acá le queda ρ por dB. Y así es básicamente como usted, digamos, esto lo reemplaza en el diferencial de fuerza que usted requiere la constante de Coulomb por una carga por el diferencial de carga sobre R cuadrado, ¿cierto? Entonces, en ese caso del cilindro, Laura, Valentina, entonces, básicamente lo que uno tiene que hacer es esto, vea. Usted divide el cilindro, como es un cilindro hueco, chicos, es un cilindro hueco, ¿cierto? Usted lo divide en puros anillos, o sea que si usted le hace cortes a ese cilindro, esos no van a ser discos, esos van a ser anillos porque está hueco por dentro, ¿cierto? Digamos que el espesor de ese anillo es de X. Entonces ahora, ¿cómo hace uno? ¿Qué ley de proporción, Valentina, establece uno para hallar la carga que hay en ese disco de espesor de X? Entonces, si en todo el cilindro, ¿sí o no? ¿Qué espesor tiene ese cilindro? Si ese cilindro fuera un anillo de un espesor, sería un anillo de un espesor H, ¿cierto? Porque es que ese anillo de espesor de X es como un cilindro de altura de X, un cilindro de una altura diferencial. Entonces, eso significa que la carga total es AH como de Q es A de X. O sea que de Q simplemente es igual a ¿quién? A la carga total sobre la longitud del cilindro por dx. Y ya con eso usted sale del problema. Problema evolucionado. Y usted ya sabe cuál es la fuerza que genera uno de estos anillos en un punto por acá, ¿cierto? Este punto está a una distancia de. Eso mide h, por lo tanto, si usted coloca los ejes acá, como yo les instruí en el video, x, si la distancia de aquí hasta aquí es x, o sea que la integral va desde x igual a d hasta x igual a d más h, ¿cierto? Entonces eso es básicamente lo que tienen que tener en cuenta para ese planteamiento. Y ahí está el video. Si alguno no encuentra el video para solucionar esto, entonces me escribe y yo le comparto el video. Porque digamos que cuando uno ya tiene tantos videos, eso comienza como a confundir. Yo lo que voy a hacer mañana o el lunes es que voy a crear una lista de reproducción para que ustedes puedan encontrarlo más fácil. Sí, profe, porque es que yo digo, Uy, sí. o sea, me confundo. Sí, profe. Porque de todas formas, como son tantos cursos, y esta semana voy a subir los videos del curso de maestría. Entonces va a haber otro curso ahí, ¿cierto? Y voy a subir los videos de las asesorías que hago con los estudiantes de la Universidad del Valle, y eso son un mundo de videos. Entonces, ahí hay como 9, 10 videos de un poco de cosas, entonces yo creo que se van a confundir. Entonces, más fácil les creo una lista de reproducción para electricidad y magnetismo, y ustedes buscan los videos ahí, ¿sí o no? Profe, ¿usted sí le alcanza todo el día para explicar clases? Pues, más o menos.
Ahí saca uno tiempito para hacer cosas. Por ejemplo, hoy por la tarde, mi esposa está de cumpleaños. Hoy por la tarde no hice absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, simplemente la fiesta de cumpleaños de Laura. Entonces, ahí descansa uno, pero típicamente los sábados yo toda la tarde tengo que preparar clase o revisar los trabajos de grado, ¿cierto? Entonces, es mucho trabajo, pero piensa uno que vale la pena y espero que no me equivoque. Bueno, profe, yo creo que me retiro porque tengo que trabajar. Más usted que tiene que trabajar a esta Sí, hora. no, pero madrugado. No, ya no fui, a las 10 no me llamaron. Tengo que ir ahora a las 6 de la mañana. Y Luis ayer Alberto, ¿qué es lo que trabaja usted? en un hotel. Ah, ya. Entonces, ¿Qué sí, le yo toca hacer en el hotel? de todo. Yo, pues ahora como por la situación, entonces, digamos que echaron a unos cuantos. Entonces a mí me toca en recepción y también, pues, estar pendiente de las habitaciones y también ser mesero y de todo esa vaina. Entonces, lo que haya. Las noches, cuando voy a trabajar, tengo que hacer, digamos, la contabilidad y ya. Pero pues siempre come tiempo. No, sí, pero más usted que puede trabajar y estudiar. Mis respetos.